La pequeña se acercó y dijo: «Nuestra mamá tiene un tatuaje igual al tuyo». El papá soltero se heló. Esa golondrina en su antebrazo era la misma que se tatuó con su primer amor, una mujer que se esfumó sin dejar rastro. Nunca supo que estaba embarazada. Y ahora, las 4 niñas que él criaba solo eran también las hijas de aquella mujer perdida. Daniel lleva 5 años criando solo a sus 4 hijas. Jamás supo qué fue de la madre. Pero al oír a la pequeña describir la golondrina, entendió que la mujer que desapareció estaba más cerca de lo que creía. ¿Por qué se fue sin decirle que estaba embarazada? Para hallar respuestas hay que volver al origen, una noche de verano y una promesa tatuada en la piel. Todo comenzó una noche de julio. Daniel tenía 22 años, el brazo izquierdo aún intacto y el corazón lleno de una certeza que solo se tiene a esa edad. Ella se llamaba Marina. Se habían conocido en un festival de música, de esos donde el polvo se pega al sudor y las promesas se hacen sin pensar en el mañana. Esa noche, frente a una fogata, decidieron grabarse el mismo tatuaje, una golondrina en el antebrazo. Para ellos no era solo un pájaro, significaba que siempre volverían, que el amor, como las golondrinas, regresa cada primavera. Pero Marina no regresó. 2 semanas después de aquella noche, desapareció. Sin una nota, sin una llamada, sin una explicación. Daniel la buscó durante meses. Recorrió las calles del barrio, habló con sus amigas, presentó una denuncia. Nada, como si se la hubiera tragado la tierra. Con el tiempo tuvo que aceptar la ausencia y seguir adelante. Consiguió un empleo estable, alquiló un pequeño apartamento y con los años se convirtió en padre. 4 veces. 4 niñas nacidas de una breve relación posterior que tampoco funcionó. Así que Daniel se convirtió en papá soltero, organizando su vida entre biberones, guarderías y cuentos antes de dormir. La golondrina en su brazo quedó como un recuerdo lejano, una cicatriz romántica de juventud. Lo que nunca imaginó es que, mientras él cambiaba pañales y preparaba papillas, Marina también había sido madre. 4 hijas, las mismas 4 niñas. El destino había tejido una historia imposible. Las pequeñas que Daniel criaba con tanto esfuerzo eran biológicamente hijas de aquella mujer que se esfumó. Pero él no lo supo hasta ese atardecer en el parque, cuando la pequeña Valentina, con sus rizos castaños escapando del gorro, señaló el tatuaje de su padre y soltó la frase que lo heló. «Nuestra mamá tiene uno igual, papi». Las piezas empezaron a encajar con la fuerza de un terremoto silencioso. La mujer con la que él se había casado brevemente, la madre biológica que figuraba en los documentos, nunca había tenido un tatuaje. Ella había sido solo un vientre de alquiler. Pero entonces, ¿cómo era posible que Marina, la mujer perdida, tuviera una golondrina idéntica? La respuesta golpeó a Daniel como una ola: la clínica de fertilidad. Aquel proceso que creyó anónimo y sencillo había ocultado una verdad aterradora. Alguien había utilizado los óvulos de Marina sin su consentimiento, o peor aún, con él. Esa noche, después de acostar a las niñas, Daniel se plantó ante el espejo del baño. Observó la golondrina durante largos minutos. Ya no era solo un símbolo de amor perdido, era la prueba de un crimen, la llave de una conspiración que alguien había enterrado durante años. Sacó su teléfono y buscó el nombre de la clínica donde nacieron sus hijas. Tenía apenas un puñado de documentos amarillentos, pero era suficiente para empezar. Mientras las niñas dormían, Daniel hizo una llamada que cambiaría todo. Al otro lado del teléfono, una voz respondió. Y lo que esa voz le dijo le heló la sangre aún más de lo que ya estaba, porque Marina no solo estaba viva, sabía quién era él, y había estado esperando. La voz al otro lado era inconfundible, suave, quebrada, idéntica a la de aquella noche de julio junto a la fogata. «Daniel, soy Marina». Él no pudo articular palabra. El teléfono temblaba en su mano. «He estado esperando esta llamada durante 5 años», continuó ella. La cabeza de Daniel era un torbellino. La mujer que desapareció sin dejar rastro, la que juró volver con una golondrina tatuada, estaba viva y hablaba como si el tiempo no hubiera pasado. Pero lo que dijo a continuación haría que el suelo se abriera bajo sus pies. «Las niñas son mías, Daniel, nuestras 4 hijas. No fue un vientre de alquiler anónimo, fue una conspiración». Marina llevaba años sin poder contarlo. Aquella noche de verano, después del tatuaje,
Era un milagro inesperado. Pero antes de poder decírselo a Daniel, ocurrió algo que lo cambió todo. Una visita rutinaria a una clínica de fertilidad donde había donado óvulos meses atrás, creyendo que sería un acto altruista, se convirtió en una pesadilla. La clínica había utilizado sus óvulos sin su consentimiento informado para otros fines. Había irregularidades graves. Cuando Marina amenazó con denunciarlos, recibió una llamada. Le advirtieron que si hablaba, las consecuencias serían irreparables, que sus óvulos ya estaban en juego y que harían desaparecer cualquier rastro, incluyéndola a ella. Aterrorizada y embarazada de Daniel, tomó la decisión más dura de su vida, desaparecer para proteger a su bebé, pero el destino ya había tejido una trampa. La clínica la localizó y, mediante maniobras legales turbias, la obligaron a entregar a los óvulos fecundados que supuestamente estaban almacenados. Sin embargo, ella ya estaba embarazada naturalmente. Lo que la clínica no supo es que, en ese caos, también implantaron el embrión natural de Marina en el vientre de una madre sustituta contratada por Daniel, la misma mujer que luego se convertiría en su breve esposa. Así que aquella madre de alquiler gestó a las 4 niñas, pero biológicamente eran hijas de Marina y Daniel. Una jugada macabra del azar, o quizá de la codicia de la clínica, que mezcló material genético sin ningún control. Marina lo descubrió demasiado tarde. Supo que sus hijas estaban siendo criadas por el hombre al que amaba, pero no podía regresar sin ponerlas en peligro. La clínica aún la vigilaba. Se escondió, cambió de identidad y esperó. Observó a sus hijas crecer desde la distancia, sin atreverse a tocarla. Hace apenas unos meses consiguió un mínimo espacio de seguridad y se acercó de forma anónima. Logró ver a las niñas en el parque, hablar con ellas un par de veces y en uno de esos encuentros les mostró su golondrina. Ellas, inocentes, la grabaron en su memoria. Por esto Valentina mencionó a mamá. No se refería a la mujer que figura en los papeles, esa que nunca tuvo tatuajes. Hablaba de la mujer de pelo oscuro y sonrisa triste que de repente había aparecido en sus vidas con un pájaro idéntico al de papá. Daniel sintió que el mundo se detenía. Recordó cómo las niñas últimamente hablaban de una señora amable que les daba caramelos y les contaba historias. Él lo atribuía a la imaginación infantil. Ahora comprendía la verdad aterradora. Pero había más. Marina le confesó que la clínica seguía operando. Había destruido pruebas, comprado silencios y, lo peor, tenía conexiones con el sistema de adopción. Si la verdad salía a la luz de forma descontrolada, podrían acusarlos de algo, quitarles a las niñas. La única forma de vencer era reunir pruebas irrefutables y presentarlas estratégicamente. Fue entonces cuando Marina lanzó la revelación que reconfiguró todo. La antigua esposa de Daniel, la madre sustituta que los abandonó, no era una víctima colateral. Había sido cómplice. Sabía que los óvulos eran de Marina y aceptó dinero extra de la clínica por su silencio. El divorcio no fue por desamor, fue porque ella no soportaba la culpa y desapareció con una fortuna bajo el brazo. Así que la única madre que las niñas conocieron legalmente era parte del engranaje. El corazón de Daniel bombeaba con furia. De repente cada pieza encajaba. Los documentos extraviados en la clínica, la negativa de la exmujer a hacerse pruebas genéticas, las pesadillas nocturnas de las pequeñas hablando de una mujer que lloraba. Todo cobraba un sentido siniestro. Marina le propuso un plan. Tenía una carpeta con historiales médicos, correos electrónicos y una grabación donde un ejecutivo de la clínica reconocía las irregularidades. Pero necesitaba que Daniel se uniera a ella. Debían actuar rápido. Están a punto de mudar los archivos, advirtió. Si eso ocurría, las pruebas desaparecerían para siempre y las niñas quedarían atrapadas en una mentira legal que las alejaría de sus verdaderos padres. Esa noche, Daniel no durmió. Mientras las niñas soñaban con pájaros y parques dorados, él tramaba en silencio la batalla más importante de su vida. A la mañana siguiente, se citó con Marina en un lugar discreto, una cafetería vieja al otro lado de la ciudad. Iba a ver por primera vez en años a la mujer que amó, a la madre de sus hijas, y juntos iban a encender una mecha que haría temblar a un imperio médico.
Pero cuando salió del apartamento, un coche oscuro con cristales tintados se detuvo frente a su portal. La sombra del peligro ya se cernía sobre ellos. La clínica sabía que alguien estaba husmeando, y no estaban dispuestos a perderlo todo sin luchar. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El coche oscuro permanecía inmóvil frente a su portal, con el motor apagado pero los faros encendidos como dos ojos fijos en él. No podía distinguir a los ocupantes. Instintivamente agarró su teléfono y envió un mensaje rápido a Marina. «Hay alguien vigilando. Voy a dar un rodeo. No salgas hasta que te avise». Se subió a su propio coche, arrancó y condujo durante 20 minutos por calles secundarias para asegurarse de que no le seguían. Solo entonces se dirigió a la cafetería. El local era un rincón olvidado del extrarradio, con paredes de ladrillo visto y olor a café rancio. En una mesa del fondo, junto a una ventana que daba a un patio interior, esperaba Marina. Llevaba un abrigo oscuro y una bufanda que le cubría parte del rostro. Cuando se vieron, él se quedó petrificado. Era ella, con algunas arrugas nuevas en las comisuras de los ojos, el pelo más corto y una mirada que cargaba 5 años de silencio. Durante un instante ninguno dijo nada. Luego ella se levantó y ambos se fundieron en un abrazo largo, contenido, lleno de todo lo no dicho. Se sentaron con las manos entrelazadas sobre la mesa. Marina deslizó hacia Daniel una carpeta marrón gastada por el uso. «Aquí está todo», susurró. «Informes médicos, correos electrónicos, grabaciones. Esto demuestra que la clínica manipuló mis óvulos, que implantaron embriones sin consentimiento y que sobornaron a tu exmujer para que se prestara al engaño». Daniel empezó a hojear el contenido: facturas con membrete de la clínica, capturas de pantalla de conversaciones, un archivo de audio con fecha de hacía 3 años. Todo parecía contundente. Pero entonces vio algo que le heló la sangre. Entre los papeles aparecían los nombres de otras 7 mujeres. Todos ellos con el mismo patrón: donantes de óvulos cuyos materiales habían sido desviados sin consentimiento, madres de alquiler que habían recibido embriones ajenos al plan original. La clínica no solo había cometido irregularidades con Marina, llevaba años operando una red clandestina de tráfico reproductivo. Habían creado docenas de niños sin que los padres biológicos lo supieran, y el abogado que figuraba en todos los documentos era el mismo, un tal señor Esteban Krause, el abogado de la exmujer de Daniel. El círculo se cerraba de forma aterradora. La mujer que los abandonó no solo era cómplice, era una pieza clave en un entramado que se extendía por todo el país. Marina le contó que, 2 días antes de desaparecer, recibió una visita en su domicilio. 2 hombres con traje le advirtieron de que, si hablaba, harían desaparecer a su familia. Ella, aterrorizada, no supo que Daniel estaría a salvo por estar fuera del foco. Creyó que debía esfumarse para proteger al bebé que esperaba, pero nunca dejó de investigar. Trabajó durante años como limpiadora en hospitales, accediendo a archivos, recabando pruebas. Finalmente, dio con un periodista de investigación que le ayudó a armar el rompecabezas. Ese periodista, un hombre llamado Mario, había muerto en un sospechoso accidente de tráfico apenas 3 semanas atrás. Marina sabía que la estaban cercando de nuevo. De repente, el teléfono de Daniel vibró. Era un mensaje de la cuidadora de las niñas. «Una señora ha venido a la escuela preguntando por las 4 pequeñas. Dijo que era una tía lejana. Las profesoras no le dieron información, pero me ha parecido raro». La sangre de Daniel se congeló. La clínica ya no solo los vigilaba a ellos, apuntaban a las niñas. Marina propuso un movimiento audaz: hacer pública la información de inmediato. Tenían copias digitales de todo. Si lo difundimos por Internet, no podrán silenciarnos a todos. «Pero antes de eso, debes saber algo más», dijo con voz temblorosa. «Una de las otras 7 mujeres es la verdadera madre biológica de tu exmujer, la madre de la que nunca os habló. También fue víctima de la clínica. Eso significa que las niñas, tus hijas, tienen una conexión genética con esa red maldita que va más allá de lo que imaginas».
La clínica ha estado creando familias a su antojo durante décadas, uniendo y separando linajes según sus intereses. Daniel sintió que el mundo daba vueltas. No solo luchaban por su propia familia, todo un sistema criminal había jugado con los orígenes de decenas de inocentes. ¿Y ahora qué?, preguntó con la mandíbula apretada. Marina sonrió con tristeza. Ahora vamos a la clínica. Sin previo aviso. Tú y yo, ahora mismo. Pediremos los archivos originales, los que van a mudar mañana. Con la policía al teléfono y el periodista que me ayudaba, grabaremos todo. Es un farol, pero si entramos juntos, no se atreverán a detenernos a plena luz del día. Y si no salimos, las copias de seguridad se activarán automáticamente desde un servidor remoto. Todo está preparado. Salieron de la cafetería por la puerta trasera. La noche había caído. Las calles estaban desiertas bajo una llovizna fría. Condujeron en silencio hacia las afueras, donde se alzaba el edificio blanco de la clínica, un bloque de hormigón con ventanas ciegas. Aparcaron a 2 manzanas. Daniel envió un mensaje a su cuidadora pidiéndole que llevara a las niñas a casa de un amigo de confianza. Luego, inspiró hondo y tomó la mano de Marina. Iban a entrar juntos, pero cuando se acercaron a la puerta principal, vieron movimiento. No eran empleados, eran figuras encapuchadas que cargaban cajas de archivos en una furgoneta. La mudanza se había adelantado. Solo tenían minutos para evitar que las pruebas desaparecieran para siempre. En ese instante, el farol de la calle se apagó y la oscuridad los envolvió. Una voz a sus espaldas pronunció 3 palabras que les erizaron la piel. Llegan tarde, enamorados. La sombra de un hombre corpulento bloqueaba la retirada. La trampa se había cerrado. La batalla final no sería en los tribunales, sino allí, en la penumbra, cara a cara con el corazón del monstruo. La voz pertenecía a un hombre corpulento, de manos como palas y una cicatriz que le cruzaba la ceja derecha. Era el jefe de seguridad de la clínica, un tipo sin escrúpulos contratado para borrar rastros. Marina retrocedió un paso, pero Daniel se interpuso. Ya hemos hecho copias de todo. Si nos pasa algo, un periódico nacional publicará los documentos esta misma noche, dijo con una firmeza que ni él mismo sabía que tenía. El matón sonrió, pero en sus ojos apareció una sombra de duda. En ese instante, el teléfono del hombre vibró. Miró la pantalla y su rostro cambió. Las noticias ya estaban saltando a las redacciones. Las copias digitales que Marina había programado se habían activado automáticamente al detectar la falta de respuesta. Los servidores remotos habían enviado los archivos a 3 medios de comunicación, una organización de derechos humanos y la Fiscalía Especializada. El daño estaba hecho. La clínica ya no podía silenciarlo. Esto no termina aquí, masculló el tipo antes de desaparecer en la oscuridad. La furgoneta con los archivos arrancó, pero ya era inútil. La verdad había estallado. 3 horas después, un operativo policial irrumpía en las instalaciones de la clínica. Agentes con órdenes judiciales confiscaron ordenadores, historiales médicos y congelaron cuentas bancarias. El director de la clínica fue detenido en su domicilio. El abogado Esteban Krause, que coordinaba los pagos a las madres de alquiler cómplices, fue arrestado cuando intentaba tomar un vuelo internacional. La red de tráfico reproductivo quedaba al descubierto. 7 mujeres víctimas como Marina recuperaban su historia. Pero la onda expansiva llegó también al apartamento de Daniel. La policía había localizado a la exmujer, que para entonces ya era buscada por fraude y conspiración. Fue detenida en otra ciudad, donde vivía con una identidad falsa. Las niñas, entretanto, permanecían a salvo en casa de un amigo ajenas al terremoto que acababa de sacudir sus cimientos. Esa misma madrugada, en una sala de estar ajena, Marina pudo por fin encontrarse con sus hijas. No como la señora amable del parque, sino como lo que era su madre biológica. Las 4 pequeñas, adormiladas pero curiosas, escucharon la explicación más dulce que Daniel y Marina pudieron construir. Valentina, la parlanchina, fue la primera en señalar la golondrina del brazo de Marina. «Es igual que la de papá», dijo sonriendo. Y esa golondrina, que había sido un símbolo de promesas rotas, volvió a significar lo que siempre debió: el regreso a casa. Los días siguientes fueron una vorágine legal.
Las pruebas presentadas por Marina, junto con la investigación periodística, llevaron a la clausura definitiva de la clínica y a la apertura de una comisión parlamentaria. Se identificaron 24 casos más de irregularidades en todo el país. El dinero ilícito de Krause financió un bufete de abogados especializado en defender a víctimas de reproducción asistida fraudulenta. La exmujer de Daniel, ante la contundencia de los delitos, aceptó un acuerdo de colaboración que implicó penas de cárcel reducidas, pero también la obligación de testificar sobre los entresijos del entramado. En una de sus declaraciones confesó algo que nadie esperaba. Ella misma había sido concebida en la misma clínica, con material genético de una de esas 7 mujeres sin su consentimiento. Es decir, era hija del mismo sistema criminal que luego la engulló. Eso explicaba su silencio y su miedo, aunque nunca justificara su traición. Con el paso de las semanas, la vida de Daniel y Marina empezó a reconstruirse. La justicia les otorgó la custodia compartida legal de las 4 niñas, reconociendo a Marina como madre biológica. La casa se llenó de risas, de cajas de cereales, de peleas por el mando de la televisión, pero el símbolo más poderoso seguía siendo el tatuaje. Una tarde, las 4 niñas les pidieron que les contaran, una vez más, la historia de la golondrina. Daniel y Marina se miraron y en el mismo parque donde todo había estallado, bajo los árboles dorados del otoño, les explicaron que las golondrinas siempre regresan, aunque tarden años. Ellas, sentadas en los columpios, asintieron como si lo hubieran sabido siempre. La última pieza sorprendente llegó 3 meses después. Uno de los periodistas que destapó el caso recibió un sobre anónimo. Dentro había una fotografía antigua, un hombre y una mujer jóvenes abrazados, mostrando idénticas golondrinas en sus antebrazos. En el reverso una nota manuscrita. Ellos fueron los primeros. La clínica empezó con su historia. La mujer era la madre biológica de la exmujer de Daniel, el hombre, un donante anónimo. Aquel descubrimiento cerró un círculo que demostraba que el amor no se borra, solo se esconde en los pliegues del tiempo. Las golondrinas, al final, habían sido testigos de todo. Las golondrinas, al final. Un tatuaje diminuto encierra a veces una historia que abarca décadas, un secreto que solo espera la voz de una niña para resquebrajar el silencio. La historia de Daniel y Marina nos recuerda que el amor puede permanecer enterrado bajo capas de miedo y conspiración, pero nunca desaparece. Las 4 pequeñas, con sus chaquetas verdes y sus preguntas inesperadas, fueron el catalizador que derribó un imperio de mentiras. Y aunque la clínica fue desmantelada y los culpables comparecieron ante la justicia, queda una pregunta flotando en el aire. ¿Cuántas otras familias viven hoy sin saber que su origen fue manipulado? ¿Cuántas golondrinas esperan todavía a que alguien repare en ellas? La verdad puede ocultarse en un expediente polvoriento, en un recuerdo infantil o en la tinta invisible de un brazo. Pero cuando sale a la luz, arrastra consigo todo un sistema. Este caso abrió una puerta que ya nadie podrá cerrar. Si esta historia te llegó al corazón, dale like. Compártela con alguien que necesite creer que la verdad siempre regresa, como las golondrinas. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna historia donde lo imposible se vuelve real. Porque a veces, una simple frase de una niña en un parque puede cambiarlo todo.